Bueno, hola, hola, ¿cómo va? Soy el profesor Marín. Nos volvemos a encontrar por este medio digital. Me dirijo a los muchachos y chicas de segundo año, primera división del turno tarde de la Escuela Técnica Confederación Suiza, y esto es la materia física. Bueno, en principio quiero agradecer al profesor Horacio Galacho, al profesor Labuntes y otros docentes, otros profesores que han puesto mi clase, mi información en la plataforma Classroom cuando yo estuve sin conectividad. Bueno, yo lo que les quiero decir en principio son dos cosas. Debido a la situación, a la grave situación que estamos viviendo de conocimiento, de dominio público, yo he decidido realizar toda una serie de clases audiovisuales y subirlas a la plataforma YouTube. ¿Por qué es eso? Bueno, porque de esta forma ustedes van a tener posibilidad de acceder a las clases, a los vídeos que vamos a ir grabando en cualquier momento, el momento que ustedes puedan. Y por otro lado lo van a poder hacer a través de diferentes dispositivos, ¿no? Por ejemplo, celulares, tablets, computadoras. O sea que me parece que es la forma más conveniente de poder hacer este tipo de clases, ¿no? De vídeos, para que todos los alumnos tengan la posibilidad de verlos. Eso por un lado. Bueno, por el otro, como bien dijo el ministro, teoría, no solamente teoría, sino criterio, esa es la palabra, que comparto plenamente. Es imposible reemplazar la escuela tradicional, la clase presencial. Por ese motivo, yo lo que pretendo hacer con todo esto es dar un lineamiento general lo más elemental posible a los efectos de que sea justamente didáctico, ¿no? Y de que todos entiendan. Cuando, si Dios quiere, nos encontremos nuevamente en la escuela, vamos a profundizar todos estos conocimientos que vamos a ver ahora, repito, de una manera elemental, ¿no? Para que todos lo entiendan. Bueno, ustedes habían hecho un trabajo práctico sobre mediciones, sobre metrología. Vamos a empezar ahora con el estudio de las fuerzas en situación de reposo. Es decir, vamos a empezar con la estática. Bueno, la estática justamente es una rama de la física que estudia las características de las fuerzas en condición de reposo o equilibrio cuando actúan en los cuerpos, ¿no? Pero, en principio, ¿qué es una fuerza? Bueno, una fuerza es todo aquello que modifica o que puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Vamos a tomar el caso, el ejemplo de un automóvil, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo en marcha mi auto, le doy arranque, se pone en funcionamiento el motor y el vehículo, ese automóvil, se pone en movimiento. De pronto corta el semáforo, pasa el semáforo a rojo y yo tengo que aplicar los frenos. Los frenos son mecanismos, son dispositivos que detienen el vehículo. Bueno, tanto el motor como los frenos produjeron algo, hicieron algo como para que ese vehículo estuviese en movimiento por un lado y en reposo por el otro. Ese algo son fuerzas, es decir, que el motor creó fuerzas para ponerlo en movimiento y los mecanismos de freno crearon fuerzas para detener el vehículo. Entonces, fuerza es todo aquello que puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Las fuerzas no se ven, las fuerzas vamos a decir que se evidencian por los efectos que producen. Por ese motivo, después vamos a ver cómo se puede representar, ¿no?, gráficamente una fuerza. Pero antes que nada tenemos que, lógicamente, definir una unidad de medida, porque en física todo se fundamenta en una medición, o sea, ¿cómo vamos a medir una fuerza? Bueno, la unidad de medida de una fuerza es el kilogramo fuerza. También tenemos el Newton. En realidad tendríamos que usar el Newton, que es la unidad homologada para medir fuerzas, ¿no?, de acuerdo al sistema Simela. Y técnicamente, obviamente, que tenemos que usar el Newton. Pero didácticamente nos resulta conveniente, muchas veces, emplear el kilogramo fuerza. Y decimos que hay una relación entre ambas unidades que responde a esto. Un kilogramo fuerza
equivale a 9,8 newton, ¿no? Bueno, ya tenemos la unidad de medida de la fuerza. El tema ahora es cómo medimos la fuerza, porque para medirla requerimos de un aparato, ¿no? Como por ejemplo para medir una longitud muy pequeña usamos, qué sé yo, un calibre, ¿no? En el taller, un micrómetro, ¿no? Como ustedes ya lo habrán visto en el trabajo práctico. Acá, para medir la magnitud, el grandor de la fuerza, usamos un aparato llamado dinamómetro. ¿Qué es el dinamómetro? Bueno, el dinamómetro es básicamente un resorte calibrado, ¿no? Un sólido elástico, eso es un resorte que experimenta una deformación cuando se le aplica una fuerza o carga. Cuidado con esto, porque a las fuerzas nosotros técnicamente lo vamos a denominar también carga. Bueno, entonces dijimos que el dinamómetro es un resorte, en este caso está suspendido, ¿no? Que tiene adosado o colocado un indicador o aguja que por medio de una regla milimétrica voy a poder medir el estiramiento que produce ese resorte, ¿no? Por ejemplo, le colocamos abajo un platillo de balanza y ahí ponemos un peso. Al colocar ese peso, el resorte se estira y yo puedo medir el estiramiento o alargamiento del resorte. Lo puedo medir en centímetros, lo puedo medir en milímetros. Cuidado que la unidad técnica de medición de longitudes para la mecánica es el milímetro, pero nosotros vamos a emplear en este caso el centímetro a modo didáctico, ¿no? Bien. Acá aparece algo muy importante, la constante del resorte. ¿Qué es la constante del resorte? Bueno, la constante del resorte es la relación entre la fuerza o carga aplicada al resorte y el estiramiento o deformación que experimenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un resorte cuya constante es de 5 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el resorte se estira 1 centímetro, es porque yo le apliqué una fuerza de 5 kilogramos fuerza. Si se tira 10 centímetros, es porque le he aplicado una fuerza de 50 kilogramos fuerza, ¿no? Bueno, entonces resumiendo, fuerza es todo aquello que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Las fuerzas se miden con un aparato llamado dinamómetro, que se basa en la deformación que experimenta un resorte, y la unidad de fuerza puede ser el kilogramo fuerza o el newton. Bueno, aclarado esto, vamos a ver ahora cómo se representa gráficamente una fuerza. Bueno, dijimos que las fuerzas no se pueden visualizar, no se ven. Presenciamos sus efectos, ¿no? Podemos considerar los efectos que producen, ¿no? De movimiento, de reposo. Entonces hay que representarlas. Y la forma de representarla, la forma geométrica, ¿no? O gráfica de representarla, es por medio de un elemento llamado vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta, o sea, una porción de recta, orientado, ¿no? Es decir, que tiene un sentido. Vamos a ver todo esto. Como dijimos que el vector es un segmento de recta, pertenece lógicamente a una recta, que la denominamos recta de acción. Tenemos un sentido que está dado por la flecha, de ahí su nombre segmento orientado. El sentido puede ser izquierda, derecha, arriba, abajo. Tenemos la dirección del vector, no confundir con el sentido. La dirección del vector es la posición que ocupa el vector en el plano. Puede estar inclinado, puede ser vertical, puede ser horizontal. Tenemos el punto de aplicación, que es donde está aplicado el vector, es decir, donde está aplicada la fuerza, ¿no? Representada por ese vector. Tenemos, finalmente, la intensidad o módulo, que es el largo del vector. El largo del vector, que es la intensidad o módulo, representa el grandor o magnitud de la fuerza representada por ese vector. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá tenemos que acudir a algo muy sencillo, que es la llamada escala de fuerzas, que es la relación entre la fuerza y la longitud. Por ejemplo, yo digo que tengo una escala de fuerzas de 10 kilogramos fuerza sobre centímetro. Significa que cada centímetro de longitud del vector me representa una fuerza cuyo grandor
cuyo valor es de 10 kilogramos fuerza. ¿Está claro? Recapitulamos. Las fuerzas se representan geométricamente mediante elementos llamados vectores. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado. Está definido por su recta de acción, al cual pertenece, el sentido, dado por la flecha, la dirección, que es la posición del vector en el plano, la intensidad o módulo, que es la longitud del vector, que por medio de una escala de fuerzas representa el grandor de esa fuerza. Bueno, sabiendo que es un vector, vamos ahora a considerar lo que es un conjunto de fuerzas, conjunto llamado sistema de fuerzas. Bueno, un conjunto de fuerzas dijimos que lo denominábamos técnicamente sistema de fuerzas. O sea, un sistema de fuerzas es un conjunto compuesto por dos o más fuerzas. Nosotros vamos a estudiar solamente las fuerzas que actúan en la recta o en el plano, ¿no? Las llamadas fuerzas coplanares, porque las fuerzas que actúan en las tres dimensiones del espacio corresponden a cursos superiores, no el nuestro. Vamos al primer caso, al primer sistema de fuerzas, llamado sistema de fuerzas concurrente colineal. ¿Qué significa esto? Bueno, primero concurrente, todas las fuerzas, todos los vectores parten de un mismo punto, ¿sí? O concurren a un mismo punto. Colineales porque todos los vectores comparten la misma recta de acción. Todos pertenecen a la misma recta de acción. Esto es un sistema, entonces, el primero, un sistema de fuerzas concurrentes colineal. El segundo es un sistema de fuerzas concurrentes también, porque concurren al mismo punto, pero no colineal, porque cada vector tiene su propia recta de acción, ¿sí? Acá consideramos tres fuerzas, puede haber muchas más. Bien. Finalmente tenemos el sistema de fuerzas no concurrentes, son fuerzas diseminadas en el plano, ¿no? Y un caso particular de este sistema de fuerzas no concurrentes son las fuerzas paralelas, que sería el 4. Las fuerzas paralelas son aquellas donde los vectores resultan paralelos entre sí, o la recta de acción de los vectores son paralelos entre sí. Bueno, recapitulando, sistema de fuerzas es un sistema compuesto por dos o más fuerzas. Teníamos el sistema concurrente colineal, el sistema concurrente no colineal, el sistema de fuerzas no concurrentes y el sistema de fuerzas paralelas. Vamos a ver ahora qué se entiende por momento de una fuerza con respecto a un punto. El momento de una fuerza con respecto a un punto es matemáticamente el producto de dicha fuerza por la distancia que lo separa a un punto o que la separa de un punto. Esta distancia D, que la vamos a llamar brazo de palanca, se toma en forma perpendicular a la recta de acción del vector. Ahora bien, si este punto es un centro de rotación o un centro de giro, la fuerza en esta condición va a producir justamente, o va a poder producir, un giro, ¿sí? Esto lo evidenciamos cuando, por ejemplo, abrimos una puerta. Nosotros aplicamos la fuerza en el picaporte. El punto de giro serían las bisagras. La distancia de las bisagras al picaporte donde yo aplico la fuerza sería el brazo de palanca, ¿no? Entonces, si el punto es un centro de giro, el momento va a producir una rotación, ¿no? El momento de una fuerza con respecto a un punto. Ahora bien, esa rotación, ese giro, puede ser a izquierda o a derecha, y por ese motivo se establece un convencionalismo de signos. Puede decirse que, por ejemplo, si el giro es en el sentido horario es positivo o antihorario es negativo, pero puede ser al revés también, porque repito, es un convencionalismo, ¿no? Es el sentido que tomamos para designar justamente el signo, mejor dicho, que tomamos para designar el sentido de giro que produce ese momento. Esto, el momento de una fuerza con respecto a un punto, va a ser el fundamento físico de las llamadas máquinas simples.
siendo la primera de todas la palanca, que vamos a ver a continuación. Las máquinas simples son ingenios que desarrolló el hombre hace miles de años, cuyo objetivo es amplificar su fuerza muscular. Ustedes habrán visto las construcciones de la antigüedad, ¿no? Las pirámides, las catedrales, ¿no? Edificios imponentes, ¿no? Construcciones imponentes, y uno se pregunta, ¿y cómo hicieron esas edificaciones, ¿no? Cómo un hombre, cuya fuerza es muy escasa, pudo, por ejemplo, elevar a alturas considerables piedras pesadísimas. Bueno, justamente haciendo uso de estos artificios llamados máquinas simples que posibilitan la multiplicación de la fuerza muscular del hombre. Pero cuidado, porque las máquinas simples reunidas, ¿no? Más adelante vamos a ver todos los tipos de máquinas simples. Las máquinas simples reunidas forman máquinas mucho más complejas, y yo diría que toda máquina que usamos hoy en día, toda máquina moderna, se basa siempre justamente en las llamadas máquinas simples. Bueno, para ya ir definiendo, ¿no?, esta primera clase audiovisual, este primer vídeo, vamos a explicar lo prometido, la palanca. La palanca, que es la máquina simple por excelencia, es una barra o consiste en una barra rígida e indeformable que tiene en un extremo la carga que yo quiero elevar o movilizar, llamada resistencia, en el otro la fuerza que estoy aplicando, que la denomino potencia, y dicha barra se apoya en un punto fijo que lo denomino A. Del punto fijo hacia ambas fuerzas, o sea, hacia la resistencia y hacia la potencia, tengo distancias que las designo con R minúscula y P minúscula, porque la resistencia es R mayúscula y la potencia P mayúscula. Estas distancias las llamamos también brazos de palanca. ¿Por qué? Porque evidentemente acá tenemos dos momentos. Si tomamos como centro de momentos el punto de apoyo A, tenemos el momento de la resistencia y el momento de la potencia. Habíamos dicho que momento era fuerza por distancia. Entonces tenemos la resistencia por su brazo de palanca, la potencia por su brazo de palanca, siempre tomando como centro de momentos el punto de apoyo A. Yo digo que la palanca va a estar en condición de equilibrio, es decir, va a estar en posición horizontal, equilibrada, no cuando estas dos fuerzas sean iguales, sino cuando los momentos sean iguales, o sea, fuerza por distancia. Entonces yo digo que la palanca va a estar en equilibrio cuando el momento de la resistencia es igual, o sea, igual al momento de la potencia. Y acá lo hemos representado. Momento de fuerza por distancia, repito, momento de la resistencia igual al momento de la potencia. De esta relación de equilibrio, de esta expresión de equilibrio, de esta igualdad, yo puedo despejar acá lo que necesito, lo que me interesa. Y generalmente lo que me interesa es conocer la potencia. Entonces, la potencia va a ser igual a la resistencia, por el brazo de la resistencia, dividido el brazo de la potencia. Vamos a ver después, en un próximo vídeo, cómo la palanca, a través de un problema, ¿no?, en el próximo vídeo, cómo la palanca permite amplificar la fuerza, y es justamente, como les había dicho, el fundamento de las máquinas simples. Bueno, chicos y chicas, repito, estas clases tienen por objeto ser lo más sencillas y elementales posibles para que queden los conceptos, ¿no?, de la materia. Después, si Dios quiere, lo profundizaremos cuando nos veamos nuevamente en la escuela. Y será hasta nuestro próximo vídeo. Gracias por estar.